Hola, audiencia. Vamos a dar inicio a la cátedra de la criminalística, la cual corresponde o tiene un papel fundamental en la investigación penal hoy día, por cuanto a través de su uso se van a llevar elementos probatorios hacia el juez, quien los va a valorar y va a dictaminar su veredicto final. Entonces, bienvenidos pues a la cátedra La criminalística. Tenemos que hablar de las épocas por las cuales atravesó la criminalística, y las cuales son tres: la época precientífica o fase equívoca, la cual se caracterizaba por la tortura, la superstición basada en creencias religiosas. Ahí actuó un personaje llamado Vidocq, que se trató de un delincuente famoso de la época, que se desligó de ese mundo criminal y aplicó todos sus conocimientos para el estudio de la criminalística. Es decir, se volvió un detective. De ahí pasamos a la época del individualismo empírico o fase empírica. Como su nombre lo dice, no tenía basamento científico, sino que simplemente se basaba en la intuición, lo cual prevalecía sobre el razonamiento. Hasta llegar a la época científica, que es la época actual de la criminalística, que no es otra cosa sino su basamento es netamente científico. ¿Por qué? Porque utiliza las metodologías técnico-científicas, ¿verdad? Y se apoya en diferentes fuentes del saber científico general, del tipo experimental, para desarrollar sus métodos de investigación en la investigación penal. Hablemos de la evolución histórica de la criminalística, iniciándose en los años 650 después de Cristo, en la cual se conoció que los chinos usaban las huellas para identificar sus documentos. Hans Gross fue el primer detective científico quien dio vida a las ideas ficticias de Sherlock Holmes, del cual era discípulo, y creó el primer laboratorio forense que se conoce en la historia, en la ciudad de Lyon, Francia. Tenemos que mencionar al profesor Marcelo Palpiggi, profesor de anatomía, quien en 1665 estudió los relieves papilares de los dedos de las manos, dando entonces inicio a lo que es hoy la datiloscopia. Debemos mencionar también el profesor Mateo Orfila, quien realizó estudios por los años 1800, estudio de los venenos y su efecto sobre el organismo humano, dando origen a la toxicología. Alphonse Bertillon, famoso antropólogo, creó el primer sistema de identificación de criminales mediante el método antropométrico, que no era otra cosa sino la medición de ciertas características morfológicas, como por ejemplo la cabeza, las orejas, las manos, los pies, para ser usados como método de identificación. En 1826, Francis Galton desarrolló el primer método de clasificación para el archivo de huellas dactilares. En 1896, Juan Bucetic deja de utilizar el método antropométrico de Bertillon y reduce a 4 tipos fundamentales la dactiloscopia. El francés Edmund Locard, uno de los más importantes precursores de la criminalística, se dice que fue el creador de la criminalística actual y quien le dio ese concepto como tal, describió la idea de la evidencia traza y creó el famoso principio rector de la criminalística, que es el principio de intercambio o transferencia recíproca, donde a través de ese principio pues vamos a conocer el autor de un hecho punible, por cuanto al momento de perpetrar el hecho, él va a dejar elementos de su existencia en el sitio y asimismo se va a llevar elementos del sitio eh, con él.
Vamos a tocar la definición, o vamos a hablar de la definición de los objetivos de la criminalística. Tenemos que decir que, pues, no es otra cosa sino una ciencia auxiliar del derecho penal de carácter multidisciplinario que mediante el apoyo o ayuda de otras ciencias del saber y basándose en metodología científica, estudia y analiza las evidencias físicas halladas en el sitio del suceso o escena del crimen con la finalidad de determinar la identificación de los autores y la comprobación del delito que se investiga. Es por eso que tenemos que hablar de los objetivos que tiene la criminalística. Son dos objetivos, el objetivo material y el objetivo formal. El objetivo material no es otra cosa que el estudio de las evidencias físicas digitales que se utilizan y se producen en la comisión del hecho punible. Y el objetivo formal es, a través de la metodología científica, ¿sí? El estudio de esas evidencias pues aporta elementos de prueba a los órganos que procuran justicia. Entonces podemos decir que la criminalística tiene dos aportes, o dos enfoques, o interrogantes, dirigidos a... El primero de ellos está dirigido hacia la colección, procesamiento y producción de los elementos de convicción, que implica la individualización e identificación del autor u otros partícipes, así como el medio empleado para la comisión del hecho punible. Y el segundo enfoque tiene que ver o está orientado hacia la determinación de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que conduzcan al esclarecimiento del hecho. Es por eso que tenemos que mencionar las características de la criminalística. ¿Cuáles son? Bueno, primero es una ciencia por sus métodos y principios, es netamente comparativa, es una disciplina auxiliar del derecho penal, es identificativa e individualizadora, aplica metodología científica, por consiguiente es experimental y se apoya en las ciencias del saber. Con esto, antes de pasar a hablar de las ramas, debemos hablar de las interrogantes. Las interrogantes de la criminalística. La criminalística, al momento de perpetrarse el hecho punible, se pregunta, ¿qué sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Quién lo cometió? ¿Con qué se cometió? ¿Qué sucedió? Bueno, el estudio minucioso y ordenado de la escena del crimen y de las evidencias allí encontradas permitirán contestar esta pregunta. ¿Dónde sucedió? Pues es una pregunta relacionada con el lugar donde se cometió el hecho punible. Se debe estudiar de manera minuciosa el sitio de suceso para determinar si se trata de un sitio originario, de un sitio de liberación o de un sitio que no tiene que ver con los dos que mencioné. Tenemos que definir entonces con estar correctamente orientados a si estamos trabajando el sitio original o si ese hecho que estamos investigando tiene un solo sitio o varios sitios del hecho, para poder determinar dónde sucedió. ¿Cómo sucedió? Tiene que ver o se relaciona con el modus operandi empleado por el perpetrador. Y esto se puede elucidar una vez que se estudia el estado de las evidencias físicas, que me va a indicar, tiene que ver con la data de la muerte del cadáver, tiene que ver con el estado de la evidencia encontrada, bien sea si se trata de una sustancia hemática en forma líquida o en forma de costra. Eso me va a decir, me va a orientar cuándo pudo haber sucedido el hecho. ¿Quién lo cometió? Tiene que ver con el autor, la identidad de la persona o personas que cometieron el hecho. Eso tiene que dilucidarse con el estudio de las evidencias encontradas y la aplicación de los principios criminalísticos, como por ejemplo el principio de transferencia recíproca. ¿Con qué se cometió? Tiene que ver con
el instrumento, arma, herramienta, objeto o sustancia que fue utilizado para perpetrar el hecho que se investiga. Es decir, el estudio del medio de comisión. Los principios. Es por eso que tenemos que hablar de los principios rectores de la criminalística. Son esos principios por los cuales la criminalística o el investigador criminal se va a regir al momento de realizar la investigación del hecho punible. Tenemos que hablar entonces, el primero de ellos es el principio del uso. Al momento de realizarse de una acción donde se comete un hecho punible, pues se utilizan agentes mecánicos, físicos, químicos y biológicos, los cuales van a utilizarse como medio de comisión. Y eso tiene que ver con el principio de uso. El principio de producción. Una vez que se utilizan esos medios que les acabo de mencionar, agentes mecánicos, físicos, biológicos y químicos, pues van a producir evidencias o indicios de interés criminalístico que van a ser estudiados. Tienen que ser estudiados en el sitio de suceso. El principio de intercambio o transferencia recíproca, el famoso principio de Lockhart, que me indica de que la persona que cometió el hecho punible, pues va a dejar elementos pertenecientes a él en el sitio, y asimismo de esa forma él se va a llevar elementos en su humanidad. Eso es muy importante al momento de comprobar de que una persona estuvo en un sitio de suceso, a través de la tierra encontrada en un calzado, a través de la mancha hemática encontrada en su vestimenta, o a través de cualquier elemento de interés criminalístico que haya intercambiado con la víctima al momento de perpetrar el hecho. Principio de correspondencia de características. Viene dado a través del uso de los medios de comisión, tales como medios físicos, como herramientas, como una huella de calzado, como un rastro dactilar. Ese tipo de medio de comisión va a dejar marcada su huella en el sitio de suceso. Y al momento de ser analizada, pues se aplica este principio de correspondencia de características. Las características que dejó esa evidencia, por ejemplo, una marca de herramienta, ¿sí? Al momento de forzar una cerradura, una huella de calzado al momento de escalar una pared, unos signos unguiales en el cuello de una víctima, pues eso me va, aplicando este principio de correspondencia de características, me va a orientar de qué pudo haber ocurrido en el hecho. El principio de reconstrucción de hechos o fenómenos. Una vez que se estudian todos esos elementos criminalísticos, esas evidencias allá en el sitio, pues el investigador va a reproducir los fenómenos que allí se encuentran a través de la aplicación de sus teorías del caso que investiga. El principio de probabilidad tiene que ver con que todos esos análisis, esas evidencias, pues van a arrojar resultados probabilísticos de lo que pudo haber o no pasado, ocurrido en ese sitio. Y el principio de certeza, que me lo van a dar los análisis realizados a esas evidencias, una vez que se utiliza la tecnología técnico-científica, se puede llegar a una certeza de que una sustancia, por ejemplo, de presunta naturaleza hemática, pues sí, al ser analizada debidamente usando la metodología científica en un laboratorio criminalístico, pues podemos afirmar de que se trata de sangre y de que es humana y de que corresponde a un grupo sanguíneo. Eso es el principio de certeza. La criminalística se divide en dos fases de acción.
la criminalística de campo y la criminalística de laboratorio. La criminalística de campo tiene que ver con la inspección técnica del sitio de suceso, que puede ser un sitio de suceso abierto, cerrado o mixto, eh, una inspección técnica a un vehículo o una inspección técnica a un cadáver. El artículo 460 del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador lo tipifica, indicando que hace alusión al reconocimiento del lugar de los hechos y cita en el numeral 5 lo correspondiente a la fijación y colección de las evidencias. Es por eso que podemos afirmar, ¿sí? Tiene que ver con la fijación y colección de las evidencias, huellas, vestigios encontrados en el lugar, los cuales deben ingresar en la cadena de custodia para la investigación a cargo de él o la fiscal, quien dispondrá las diligencias pertinentes. De igual forma, el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, en su artículo 458, hace referencia a lo relacionado con la preservación de la escena del hecho o indicios, haciendo énfasis en la responsabilidad que tiene todo servidor público que tenga contacto con el sitio del hecho, así como también tal obligación la tienen los particulares que por razón de su trabajo o función entren en contacto con indicios relacionados con un hecho presuntamente delictivo. Es decir, la no observancia de de cumplimiento de esta disposición en el Código Orgánico Integral Penal, pues va a acarrear sanciones administrativas y penales a quienes las incumplan, los funcionarios públicos. Asimismo, el campo de acción que se divide esa criminalística de campo tiene que ver o se clasifica en planimetría, trayectoria balística, análisis y reconstrucción de hecho y ensayos de luminol. Posteriormente analizaremos cada una de esas ramas o áreas de la criminalística. Asimismo, el otro campo de la criminalística es la criminalística de laboratorio, que no es otra cosa sino el estudio de la evidencia traza, que se trata de la evidencia física de tamaño tan minúsculo que requiere de equipos especiales y procedimientos especialísimos para su manejo y procesamiento. Estas evidencias pueden ser fibras, minerales, vidrios, restos de suelo, sustancias, pinturas, residuos de disparo y explosivos. Y la vamos a hallar como consecuencia de la aplicación del principio de intercambio de transferencia recíproca, muy famoso, que ocurre entre la víctima y el victimario con el sitio del hecho y con los medios de comisión empleados. Entonces, mediante la peritación de este tipo de evidencia, a través de la metodología técnico-científica, el uso de reactivos especiales, ¿verdad?, se valora y describe dicha evidencia. Pasamos a hablar del sitio de suceso, lugar del hecho o escena del crimen. No es otra cosa sino el sitio donde ha ocurrido un hecho punible, que bien tiene ciertas características. Podemos decir que es aquel sitio o lugar donde ocurrió el hecho punible. Además, puede existir más de un sitio o escena en el hecho que se investiga, y es cualquier sitio donde haya quedado evidencia. Podemos tomar un ejemplo de un caso que ocurrió en alguna ciudad del mundo, donde se consigue un cadáver en un terreno abandonado. Una vez que se estudia el cadáver y se identifica, pues el investigador va al sitio de domicilio del cadáver, donde él vivía, encontrándose con que en ese sitio, en ese apartamento, pues fue asesinado, por cuanto ahí se encontraron elementos de interés criminalísticos como sangre, evidencia de forcejeo y una serie de evidencias que determinaron de que ahí fue asesinado. Quiere decir que entonces estamos en presencia de otro sitio de suceso,
El primer sitio, el barranco donde fue hallado. Segundo sitio, donde fue asesinado. Pero al momento de transportarlo, se usó un vehículo, específicamente su maletero o su baúl, y para ser transportado del apartamento al barranco. Tenemos entonces otro sitio de suceso. Quiere decir que en este hecho de homicidio se nos presentan tres sitios de suceso. El apartamento donde residía el hoy occiso, donde fue asesinado, el vehículo donde fue transportado en su baúl al sitio donde fue abandonado. Tres sitios de suceso. Entonces, tenemos que tener claro que el sitio de suceso puede ser cualquier sitio donde haya quedado evidencia física de interés criminalístico. Claro, estamos hablando de evidencia física o elemento material, que no es otra cosa sino todo objeto material, sustancia, huella o rastro de diversa naturaleza, de distintos orígenes, de distintos tamaños, que guarda relación con el hecho investigado, porque sirvió para producirlo o porque se dio como una consecuencia de los mismos. Es decir, se creó en el mismo sitio de suceso al momento de cometer el hecho punible. Y el análisis que se va a hacer de esas evidencias, pues puede conllevar a la demostración científica del delito, así como esos autores, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que, bajo las cuales se cometió el hecho punible. Pasamos ahora a hablar de la cadena de custodia de la evidencia física y digital. El artículo 456 del Código Orgánico Integral Penal contempla la responsabilidad del personal del Sistema Especializado Integral de Investigación, del personal de medicina legal y de ciencias forenses en aplicación de esa cadena de custodia de la evidencia. Asimismo, en su artículo 457, el mismo Código Orgánico Integral Penal habla de los criterios de valoración de la prueba, los criterios que toma en cuenta el juez para valorar la prueba. Es por eso que tenemos que hablar de la cadena de custodia como sistema y como proceso. Porque la cadena de custodia no es solamente llenar una planilla de registro de lo que estamos haciendo, lo que se deja de hacer. Eso va más allá de un simple formalismo. Es el conjunto de normas, de procesos e instituciones que interactúan y se interrelacionan de manera permanente para regular el funcionamiento de la cadena de custodia en todas sus fases. ¿Para qué? Para de esa forma garantizar la autenticidad de la evidencia que se colecta, y eso va a repercutir como garantía del proceso penal. Pero también la cadena de custodia la podemos ver como un proceso. ¿Cuándo? Cuando vemos el conjunto de procedimientos y actividades de naturaleza científica y técnica que se llevan a cabo para garantizar el tratamiento adecuado de dicha evidencia. Y de esta forma evitar que se modifique, que se pierda, que se extravíe, que se sustituya y que se destruya la misma durante cualquiera de las fases por las cuales ella va a pasar al momento de ser debidamente analizada. Significa entonces, y es criterio de esta cátedra, que el objeto principal de la cadena de custodia es mantener el principio de inalterabilidad de la evidencia física y digital, tal cual como fue hallada en el sitio del hecho, la cual debe mantenerse en el transcurso de la investigación, dejando constancia, ¿verdad?, de cualquier modificación que altere su originalidad o que, por imperiosa necesidad, se deba modificar su estructura para fines de sus respectivos análisis, lo cual debe quedar como constancia en la experticia o informe pericial correspondiente de la misma. Entonces, quiere decir que, en este sentido, la cadena de custodia de la evidencia se inicia con la inspección técnica del sitio del hecho, finaliza
por orden de la autoridad competente y constituye una garantía de autenticidad que se relaciona con los procedimientos a los cuales se somete la evidencia, que deben ser transparentes, debidamente documentados, mientras transita por diferentes momentos, lugares y condiciones, hasta ser presentado legítimamente como elemento de prueba en la fase de juicio. En atención a lo antes expuesto, se puede afirmar que la falta de observación de los procedimientos de preservación y custodia de un indicio o evidencia puede dar lugar a que se declare la carencia de su eficacia probatoria y como consecuencia el fracaso de la acción interpuesta, producto de la inadecuada colección, extracción, levantamiento, preservación, embalaje, transporte y entrega a las autoridades jurisdiccionales y custodia definitiva de la evidencia o elemento de prueba en el área de resguardo respectiva. Es por eso que los insto a ustedes como funcionarios aplicar, hacer uso de la cadena de custodia de la evidencia física para de esta forma garantizar un elemento probatorio, idóneo y fidedigno que repercuta en una justicia penal.